En el mundo del fútbol contemporáneo se ha acostumbrado a mirar a Erling Braut Haaland no como a un ser humano, sino como a un compendio algorítmico de optimización física. Para los defensores de la Premier League es una pesadilla de 1,94 m. Para los analistas de datos, un gráfico de barras que destruye cualquier estándar histórico. Para la cultura popular, simplemente es el androide o el cyborg. Se habla de su dieta de hígados y corazones de vaca, de sus gafas con filtro de luz azul para inducir el sueño perfecto y de su obsesión casi monacal por la eficiencia. Da la impresión de que Haaland fue ensamblado en un laboratorio de alta tecnología o en una herrería mítica de los fiordos noruegos, diseñado exclusivamente para triturar redes sin pestañear. Mas aún así, toda máquina biológica requiere un punto de fuga, un cable a tierra que impida que el voltaje de la fama mundial termine por incinerar los circuitos de la cordura. En la vida del gigante noruego, ese anclaje no se encuentra en los gimnasios de su última generación de Manchester ni en los consejos de los gurús del rendimiento deportivo. Se encuentra en cambio en una figura que comparte su misma geografía originaria, que entiende el idioma del viento gélido de Jaren y que pisó los mismos barros de las categorías inferiores escandinavas mucho antes de que el apellido Haaland cotizara en cientos de millones de euros. Esa mujer es Isabel Hausen. La suya no es la narrativa arquetípica de la superestrella del fútbol que encuentra el amor en las pasarelas de Milán o en las alfombras rojas de los eventos patrocinados. Es por el contrario, un relato de combustión lenta, un regreso constante al origen y un impacto implícito de privacidad que desafía las dinámicas voraces del ecosistema digital. Esta es la historia detallada de cómo dos caminos cruzados en la infancia se convirtieron en el refugio definitivo del goleador más indomable de la historia reciente. Para comprender la naturaleza del vínculo entre Erling e Isabel, es obligatorio viajar en el tiempo y el espacio hacia la costa suroeste de Noruega, específicamente a Bryne, un pueblo agrícola de poco más de 12.000 habitantes perteneciente al municipio de Time. Allí el paisaje está dominado por llanuras expuestas al viento del Mar del Norte, granjas dedicadas a la producción de patatas y una cultura local cimentada sobre el valor del trabajo duro, la discreción y el rechazo absoluto a la ostentación. A los 13 años, Erling Haaland era un niño inusualmente espigado, flaco y de una intensidad competitiva que a menudo desconcertaba a sus entrenadores en el Bryne FK. En las mismas instalaciones del club, compartiendo los campos de entrenamientos municipales y las modestas casetas de equipamiento, se encontraban Isabel Hausen. Nacida en la misma región de Jaren, Isabel no era una espectadora del juego, era una mediocampista combativa, técnica y respetada en las inferiores femeninas de la institución. Mientras Erling escalaba divisiones gracias a un crecimiento físico tardío pero explosivo, Isabel se consolidaba como una pieza fundamental de su grupo de edad. Erling Haaland ha dicho: ella recuerda muchas veces haberme visto jugar cuando éramos más jóvenes, pero para ser honesto yo no lo recuerdo con tanta claridad. Yo estaba demasiado metido en mi propio mundo, probablemente obsesionado con algún video de YouTube o cantando canciones absurdas con mis amigos. El delantero se refería entre risas a aquellos años de adolescencia en los que era más famoso en el pueblo por sus excentricidades juveniles y sus videos musicales caseros con el grupo Flow Kings que por su madurez romántica. No hubo un flechazo inmediato en el círculo central del campo de Bryne, ni promesas de amor eterno bajo los cielos grises de Escandinavia. Lo que se construyó en esos años de juventud fue algo mucho más resistente al paso del tiempo, una identidad compartida. Isabel conoció al Erling Haaland real, al chico que lidiaba con los dolores de crecimiento, al hijo del exfutbolista Alf Inge Haaland, que intentaba hacerse un nombre propio entre los campos congelados de la tercera división de Noruega. Esta base compartida se volvería crucial años más tarde. Ella jugaba al fútbol, comentaría Haaland con evidente alivio en sus ojos durante una charla con medios británicos. Eso lo cambia todo, es fantástico porque ella entiende el fútbol desde adentro. No tengo que explicarle qué significa el desgaste físico, la frustración de un partido bloqueado o la necesidad de silencio absoluto después de una derrota. Ella ha estado allí, ha sentido los tacos clavándose en el césped húmedo. El camino de Haaland hacia el estrellato es de conocimiento público. El salto al molde FK bajo la tutela de Paul Hogan, la explosión europea con el Red Bull de Austria,
el idilio goleador con el Borussia Dortmund y finalmente el desembarco multimillonario en el Manchester City. Durante ese torbellino de transferencias, contratos de patrocinio masivos y estadios coreando su nombre, la vida de Isabel continuó en una frecuencia mucho más pausada en Noruega. Al igual que a miles de jóvenes atletas en todo el mundo, la llegada de la pandemia del coronavirus en 2020 le pasó factura a su carrera deportiva. Ante las interrupciones constantes de los campeonatos y un progresivo cambio de prioridades personales, Isabel decidió colgar las botas en el Brain FK al perder la motivación competitiva, enfocándose en sus estudios y en su vida personal. Aún así, la distancia geográfica y los rumbos aparentemente opuestos no borraron la memoria del pueblo natal. En el año 2021, mientras Haaland ya se perfilaba como el heredero de la corona del fútbol mundial en Alemania, ocurrió el evento que transformaría la antigua familiaridad en algo más profundo. Y por supuesto, contrariamente a lo que los mitos de la caballerosidad antigua sugieren, no fue el delantero de élite quien tomó la iniciativa. Fue la propia Isabel quien decidió romper la inercia del tempo y le envió un mensaje directo a través de la red social Instagram. No era el mensaje de una fanática buscando la atención de un ídolo, sino el saludo genuino de alguien que compartía el código postal de la infancia. La conversación fluyó con la naturalidad de quienes no necesitan presentarse ni justificar quiénes son. Haaland dijo en su momento: "Ella fue la que me buscó a mí, yo no la busqué a ella. Fue ella quien dio el primer paso con ese mensaje, me revisó el perfil y tomó la iniciativa. Yo simplemente tuve la suerte de responder correctamente". Lo que comenzó como un intercambio de anécdotas sobre Brian y actualizaciones sobre sus respectivas vidas se transformó rápidamente en visitas directas. Isabel viajaba al Dortmund para ver los partidos de Erling, metiéndose siempre en un segundo plano absoluto, esquivando las zonas mixtas y los palcos de prensa. Para cuando Haaland firmó su contrato histórico con el Manchester City en el verano de 2022, Isabel ya se había convertido en su compañera sentimental inamovible, la persona encargada de recordarle al androide que debajo del armazón de atleta invencible seguía existiendo el chico de harén. La vida diaria tras los muros de Manchester, lejos del ruido mediático de la Premier League, los empleados de la residencia de Haaland en Cheshire describen una rutina familiar que raya en lo mundano. Quienes esperan fiestas extravagantes o lujos desmedidos se encuentran con una realidad muy distinta. Los planes favoritos de la pareja consisten en cocinar recetas tradicionales noruegas y pasar horas frente a las pantallas jugando al Minecraft. Haaland ha admitido que construir granjas y refugios virtuales junto a Isabel es una de sus herramientas terapéuticas más efectivas para desconectar de la presión competitiva de la Champions League. Pero entonces entramos al secreto de los 60 días. Si hay algo que define la relación entre Haaland e Isabel es su capacidad compartida para erigir un muro inquebrantable ante el escrutinio de la prensa sensacionalista británica. En una era donde cada movimiento de las parejas de los futbolistas es analizado al milímetro por los tabloides a través de las historias de Instagram o TikTok, Isabel ha mantenido sus cuentas en redes sociales estrictamente privadas o bajo un perfil de bajísima exposición. Pero el punto máximo de esta estrategia de aislamiento mediático ocurrió a finales del año 2024, dejando boquiabiertos a los departamentos de prensa de media Europa. El 10 de octubre de ese mismo año, la selección de Noruega se enfrentaba a Eslovenia en un partido correspondiente de la UEFA Nations League en Oslo. Fue una noche histórica. Erling Haaland anotó un doblete, superó una marca de 33 goles y se convirtió con apenas 24 años en el máximo goleador de todos los tiempos de su país. El estadio era un hervidero de emociones. Aún así, la verdadera onda expansiva llegó minutos después del pitido final, cuando Haaland subió una fotografía a sus plataformas digitales oficiales. En la imagen se veía sobre el césped con el balón del partido metido debajo de su camiseta, simulando un vientre de embarazada. El dedo pulgar derecho apoyando firmemente en su boca. El texto que acompañaba la imagen era minimalista, el emoji de un bebé acompañado de la palabra pronto. La prensa deportiva internacional comenzó a hacer los cálculos habituales, asumiendo que la pareja estaba cumpliendo el protocolo estándar de anunciar la buena nueva al superar el primer trimestre de gestación. Lo que nadie sospechaba es que el círculo íntimo de Haaland había ejecutado una operación de ocultamiento impecable. Isabel en realidad había asistido a los palcos del ATM Stadium y de la selección noruega durante meses, utilizando abrigos de corte estratégico y manteniéndose deliberadamente alejada
alejada del ángulo de las cámaras principales. El embarazo no estaba en sus etapas iniciales, estaba prácticamente en su recta final. La confirmación de este asombroso juego de despiste llegó apenas 2 meses y medio después. A finales de diciembre del año 2024, el bebé llegó al mundo en la más absoluta intimidad. De hecho, la confirmación oficial del nacimiento ni siquiera provino de un comunicado de la pareja, sino de un desliz involuntario del director técnico del Manchester City, Pepe Guardiola. Durante una rueda de prensa posterior a un encuentro navideño, el estratega catalán felicitó públicamente a su delantero centro por haberse convertido en padre hace unos pocos días, desvelando un secreto que la pareja había guardado celosamente casi 7 meses de gestación frente a los ojos de los paparazzis de Manchester. La llegada de su hijo transformó de inmediato la perspectiva vital del delantero, añadiendo una nueva capa de madurez a su rendimiento deportivo. Haaland ha dicho: para ser completamente honesto, tener un hijo me hace ser aún mejor jugador. Físicamente puedes estar preparado para cualquier reto, pero necesitas estarlo mentalmente. Con el pequeño en casa logro desconectar más que nunca. Cuando cruzo la puerta de mi hogar no pienso en el fútbol en absoluto. El fútbol desaparece de mi cabeza. Me relajo por completo. Creo que de verdad necesito darle un agradecimiento público a mi hijo por eso. A pesar de sus esfuerzos colosales por mantener una existencia ordinaria dentro de un contexto extraordinario, la escala de la fama global de Haaland hace que sea imposible esquivar por completo las dinámicas absurdas de la era de la desinformación. Durante el transcurso de la Copa Mundial de la FIFA en el verano de 2026, la pareja se vio envuelta en uno de los fenómenos virales más extraños de las redes sociales recientes. Mientras la selección de Noruega disputaba sus encuentros en territorio norteamericano, con Isabel liderando el apoyo desde las gradas en ciudades como Austin y Dallas, una serie de videos editados en la plataforma TikTok comenzó a esparcir un rumor persistente y masivo, que Isabel Hausen era de origen colombiano. La teoría, desprovista de cualquier sustento fáctico o documental, afirmaba que la joven poseía raíces de la nación sudamericana debido a una supuesta rama familiar oculta. La bola de nieve digital creció a tal punto que durante semanas las búsquedas en Google asociaban automáticamente el apellido de Isabel con el país cafetero. La realidad, por supuesto, es simplemente equívoca. Isabel es 100% noruega, criada bajo los mismos códigos culturales y en el mismo ecosistema que el propio Haaland. La pareja optó por la que ha sido su mejor arma histórica ante los rumores, el silencio absoluto y la indiferencia. En lugar de emitir desmentidos oficiales que solo habrían alimentado el algoritmo, Isabel continuó documentando su experiencia en el torneo a través de pequeñas crónicas de viaje para sus conocidos, celebrando con especial fervor, por supuesto, las victorias de su hombre. El viaje por los Estados Unidos también dejó postales de una vida familiar en plena construcción, como la compra de un diminuto par de botas de vaquero en Texas para su hijo de poco más de un año, un recordatorio de que incluso en mitad de la competencia deportiva más exigente del planeta, las dinámicas de la pareja siguen orbitando alrededor de la crianza de su pequeño. El año 2026 ha marcado, pero no obstante, una sutil pero significativa evolución en la postura pública de Isabel, sin abandonar la discreción que la caracteriza. La joven de 22 años ha comenzado a reclamar su propio espacio dentro de la industria de la moda y el diseño digital. Al final de todo análisis futbolístico o financiero sobre la carrera de Erling Haaland, la realidad humana termina por imponerse. En un deporte que a menudo engulle a sus jóvenes promesas y las transforma en caricaturas de sí misma, devoradas por la adulación desmedida o los excesos de la riqueza repentina, el delantero del Manchester City ha logrado mantener los pies firmes, hundidos en la tierra, y el mérito de ese equilibrio le pertenecen en gran medida a la mediocampista que conoció en el Prime FK, cuando las luces del éxito eran apenas un sueño lejano. Isabel Hausen no es la mujer que civilizó al androide, porque Haaland nunca fue una máquina. Simplemente es la persona que conserva las llaves del único lugar donde Erling puede despojarse de la armadura del cyborg, apagar las métricas de rendimiento, sentarse a cocinar una cena ordinaria y jugar a construir casas de bloques de píxeles, mientras el mundo exterior sigue gritando su nombre en una frecuencia ensordecedora. Es, en definitiva, el destino que el propio delantero reconoció con una sonrisa mística. De esta manera concluimos este video y ya sabes entonces quién es Isabel Hausen, la mujer que por supuesto acompaña al androide, al vikingo, al cyborg Erling Haaland.
Será hasta una próxima historia.